Bueno, hermanos, les quiero invitar en esta mañana a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Oseas. Oseas, eso está en el fin del Antiguo Testamento, después del libro de Daniel. Es el primer libro de los profetas menores. Y menor no significa que es menos importante. Significa que la extensión de la revelación es un poco menor, más corto. Son libros más pequeños. Pero es inspirado por Dios. Es palabra de Dios. Y aquí les quiero invitar para el último capítulo, capítulo 14. Desde el versículo 1. Estamos durante el mes de enero con temas libres. Y febrero, Dios mediante, partimos con los temas y partimos con la visión de nuestra iglesia. ¿Cuál es? Casa. ¿Qué significa casa? La primera C, conocer a Dios. La A, amar a quién? A las personas. La S, servir a Dios, a las personas, a la ciudad, plantando iglesias. Y la última A, adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Es muy fácil, casa. ¿Ok? Bueno, entonces yo estuve pensando que compartí con mis hermanos amados en este nuevo año, con tantos desafíos que hay, con tantas incertidumbres, preocupaciones quizás, y muchas veces estas cosas afectan nuestra fe, nuestra esperanza. Muchas veces nosotros dejamos de confiar en Dios y pasamos a buscar lo que dicen los comentaristas, los periódicos, los analistas, las proyecciones. Confiamos más en estos expertos que en el propio Dios. Y muchas veces nos vamos alejando de Dios y vamos poniendo nuestra esperanza en otras cosas. Cuando nosotros leemos este libro del profeta Oseas, es muy triste, muy triste. Si leemos del capítulo 1 al 13, yo te invito a leerlo. Te invito a este enero, comienzo de año, a poner como un compromiso leer toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis. Si tú lees 4 capítulos por día, vas a leer la Biblia toda en un año. Y es muy importante conocer la palabra de Dios para manejarla bien. Es sabio el hombre y la mujer que conoce la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios en todas las circunstancias de la vida. Ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está la verdadera prosperidad según Dios. Dios dijo que cuando su pueblo le conociera por medio de su palabra, este pueblo sería próspero. Aquí no estamos hablando de prosperidad financiera, material. Estamos hablando de la prosperidad según Dios. Yo me imagino que eso es lo que tú más deseas, ¿cierto? Amén. Pero cuando pensamos a leer Oseas, vemos el estado espiritual que se encuentra el pueblo de Israel. Y si no hubiera el capítulo 14, sería uno de estos libros que uno empieza a leer y termina con muchas veces una angustia en el corazón. Porque Dios está describiendo por medio de una revelación dada al profeta Oseas el diagnóstico, el rayo X, el estado espiritual del pueblo de Dios, Israel. Triste, se alejó de Dios. Y este estado es reflejado
y simbolizado por la relación del profeta Oseas con la mujer que él se casó, Gomer, que era una prostituta, que describe la relación del Dios fiel con la iglesia, que es adúltera y que se prostituye espiritualmente, amando no a su Señor, no a su Rey, sino a cualquier otra cosa. Ese es el estado espiritual del pueblo de Dios, sin Dios, alejado de Dios. Pero comenzamos la lectura de este texto de esta manera. Así dice la palabra de Dios: vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído, porque por tu pecado has caído. Hablando del estado en que se encuentra el pueblo de Israel. Están caídos por su propia culpa, por sus malas decisiones, porque se alejaron de Dios. Pero el Señor dice: llevad con vosotros palabras de súplica, es decir, arrepentimiento, y volved a Jehová, es decir, convertíos a Jehová, y decidle. Esta es la oración que tenemos que hacer: quita toda iniquidad y acepta el bien, es decir, Dios haga el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios, no más los sacrificios, los corderos, que muchas veces el pueblo de Israel seguía con los ritos, pero el corazón estaba distante, como un adorador que viene al culto, al templo, a adorar a Dios un domingo, un culto público, pero su corazón no está aquí. No está aquí. No está adorando a Dios de manera integral. Y aquí el Señor está diciendo: hay un camino, hay una posibilidad. Si ustedes se presentan delante de mí con arrepentimiento, con conversión, con palabras pidiendo perdón, pero algo verdadero, que sus labios y sus corazones sean coherentes con sus palabras, y reconozca que de Dios viene lo que necesitamos. Por eso parte el versículo 3: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos de los egipcios, que tenían los mejores caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. No vamos a confiar más en las cosas de este mundo, en las alianzas humanas. Y aquí hay varias aplicaciones: en nuestro sueldo, en nuestra carrera, en nuestra familia, en nuestro apellido, en lo que sea. Si no confiamos en Dios, cualquier otra cosa que ocupa este lugar es un ídolo y desagrada a Dios. Y cuando nosotros nos volvemos a Dios y Él se vuelve hacia nosotros, natural que nosotros también alcanzamos al prójimo, al huérfano, a la viuda. Como dice el texto en el fin del versículo 3: en ti el huérfano alcanzará misericordia. También está hablando del pueblo de Dios. Y ahí comienzan las promesas de Dios, hermosas promesas de Dios. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Mira la profundidad de estos versículos. Él, es decir, Israel, florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo,
y perfumará como el Líbano. Hay que conocer cada una de estas cosas acá. Pero cuando las conocemos, vemos que aquí hay promesas preciosas y maravillosas y profundas de Dios. Volverán los pueblos y se sentarán bajo su sombra. Tú que estás alejado de Dios, que ha sido una maldición, si se vuelve para mí, ahora será de bendición. Serás un refugio para las otras naciones y será descanso para las otras naciones. Mira lo que dice el 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como del vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, como un árbol, como el pino, como el cedro, por ejemplo. De mí será hallado su fruto. Y mira cómo termina este texto. Quien es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Las últimas palabras de Oseas. ¿Dónde están los sabios? ¿Van a hacer caso a esta palabra? En la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente. Hay una división un poco diferente del Reina Valera, la que estamos leyendo aquí. En la Biblia hebrea, el versículo 16 del capítulo 13, el último versículo del capítulo 13, está en el capítulo 14 siendo el primero. Y mira cómo termina el 16 o cómo comenzaría para los hebreos el capítulo 14. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, sus mujeres embarazadas, encintas, serán abiertas. O sea, qué tragedia. Esto tiene que ver con el contexto del pacto de Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos 1 y 2. Si ustedes me escuchan y me obedecen, ustedes serán bendecidos. Sin embargo, si ustedes no me escuchan y no me obedecen, serán maldecidos. Y eso está en todo el Antiguo Testamento. Y las consecuencias siempre están para cuando desobedecemos o nos alejamos de Dios. Oremos, hermanos. Padre, estamos delante tuyo, delante de tu palabra, tu iglesia necesitando este alimento espiritual, necesitando ser confrontados por tu Espíritu y por esta palabra para que podamos ser transformados y asumir los cambios necesarios para agradarte a ti, Señor, en la vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que manejando, buscando una cierta ciudad o destino, nos hemos alejado del destino. Y muchas veces sin darnos cuenta. Y de repente estamos lejos. ¿Tú te acuerdas cuál fue la vez que fuiste más lejos de donde debería estar? A veces podemos corregir rápido. Por quien vive como yo, que viví en São Paulo, cuando pasábamos una entradita a la derecha, eso podría significar 20, 25 minutos más. Por el taco, por no sé qué, una locura. En la vida espiritual, ¿cuántas veces tomamos caminos que nos alejan de Dios? Y hay muchas personas que están en la iglesia, pero están lejos de Dios.
no están disfrutando de una comunión con Dios. Están muertos. Necesitan ser resucitados. Necesitan ir a la UCI espiritual de Dios. Ya no tienen más alegría, pasión, gozo. No tienen más perspectiva de vida. Están tristes. Están afectados. No logran mirar el futuro con esperanza. No sirve. No comparte. No son generosos en sus diezmos y ofrendas. Y no están disfrutando de la relación profunda con el Padre. Nosotros que somos hijos y que pudimos tener una relación con nuestros padres en este mundo, los que pudieron y que disfrutaron de una relación sana con sus padres, sabe lo que significa tener un papá. Sabe cómo esta relación nos bendice. Ahora imagínate, multiplica eso por la eternidad y por la perfección de Dios. Mira lo que estamos privados de esta relación con Dios por varias razones. Y aquí el profeta es boca de Dios y dice: vuelve, Israel, vuelve. Es tiempo de volver. Es hora. Hay un llamado urgente de Dios para ti, para mí y para su pueblo. Cuando volver es la única posibilidad. Este es el tema del sermón de hoy. No hay otra posibilidad. Es volver o volver. No hay vida fuera de Dios. No hay. Entonces el profeta dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vamos a recordar un poco el contexto de este texto. Oseas y Amós son dos profetas que profetizaron más específicamente en el reino de Israel. ¿Se acuerda la división del reino? Después de Salomón, con Roboán y Jeroboán. Roboán, hijo de Salomón, queda reinando con una tribu y media. Y Jeroboán sale con 10 tribus y media. Y ahí está la división del reino por consecuencia de la desobediencia. El reino del norte, cuya capital es Samaria. Reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Reino de Judá, reino sur, reino norte. El reino norte, reino de Israel, tiene 8 dinastías, 8 familias. De esos 8 reyes, de los cuales ninguno hace lo correcto ante los ojos de Jehová. Todos se alejaron de Dios. Todos. Por eso ser profeta en Israel no era fácil. Muy difícil. Entonces, por consecuencia de eso, si tú miras la historia, en el año 722 antes de Cristo, en el cautiverio del norte, Asiria diezma a Israel, prácticamente destruye Israel con el cautiverio. Y durante más de un siglo los profetas del sur están llamando a Judá a mirar el ejemplo del norte y decir: va a pasar lo mismo con nosotros si nosotros actuamos de la misma manera que nuestros hermanos en el norte. Y no sirvió. Viene también el cautiverio del sur, el cautiverio babilónico, que por tercera invasión en el año 586 antes de Cristo, Jerusalén es invadida. Y está el cautiverio. Este libro habla de los contrastes. Yo quiero sacar solamente un ejemplo. El profeta Oseas
y su esposa, Gomer, prostituta, adúltera. El Señor dice, casa con esta mujer. Y algunos entienden que ya era casado, ella se adulteró, y el Señor está diciendo, la perdona, trae tu señora a la casa. Sea lo que sea, no cambia el corazón y el centro del mensaje. Es decir, a pesar de la infidelidad, del pecado de esta mujer, la tienes que acoger y traer para tu casa. Porque de esta manera yo he hecho con ustedes toda la vida. Yo te he dado todo. El Señor dice eso muchas veces por medio de los profetas. Dice, yo te adorné, puse joya en tus orejas, en tu cuello, te limpié, te puse el vestido más hermoso. ¿Y qué hiciste tú? Te prostituiste con los ídolos. Me dejaste a mí y me abandonaste. El profeta, el capítulo 1, el capítulo 3, está hablando de estas cosas. Nuestra relación con Dios, nuestro estado espiritual es representado por esta mujer que está en la prostitución, que no logra dejar, pero a pesar de eso, es recibida. No somos amados por causa de nuestros méritos. Somos amados a pesar de nuestros deméritos. Y está muy profundo. A pesar de. Y toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, refleja esta analogía. ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis es bodas del Cordero, el novio y su esposa. Esta esposa se preparó para el matrimonio. No, está fea, vieja, acabada, desordenada, llena de pecados, sucia. Pero el Cordero la va a limpiar, adornar, restaurar, y a pesar de eso toma sus manos y la lleva al altar. Esto es amor, esto es fidelidad, esto es el verdadero cumplimiento a una alianza perfecta. Aquí tengo una de exclusividad y de fidelidad con mi señora, pero estoy en una alianza con Dios de fidelidad. Yo no logro cumplir esta alianza de manera perfecta, pero Él sí. Él sí. Entonces, algunas lecciones que podemos sacar de este texto. Primero, hay un llamado. Volver es la única posibilidad. ¿Quién hace el llamado? ¿Quién es el autor del llamado? No es Israel que dice, Señor, te necesitamos. Nunca, nunca. No somos capaces de buscar a Dios. Si el Señor no viene antes en nuestras vidas, si el Espíritu Santo no dispone en nuestro corazón, jamás buscamos a Dios. El autor del llamado es el propio Dios. Mira el versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová. ¿Quién es el destinatario? Israel. Vuelve, oh Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. El pueblo que tiene una alianza con Dios, que nos representa hoy. Nosotros. Volvamos a Jehová. Hay una invitación, hay un llamado. ¿Y volvemos a dónde? ¿A cuál dirección? A Dios. Vuelvan a mí. Vuelvan a Jehová. Él es el camino de vida. Para Él debemos ir desesperadamente.
¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de este llamado? Vuelve, oh Jehová, porque por tu pecado has caído. ¿Quién es culpable de nuestras caídas? ¿Quién, hermanos? Nosotros. Y desde Adán, ¿qué hacemos? Buscamos echar la culpa en otras personas, en las circunstancias, incluso en Dios. Como pastor, cuando las personas están decepcionadas con Dios, ellos se decepcionan con la iglesia. ¿Y quién sufre daño? Imagínate, el pastor. La persona está enojada con Dios y se enoja con el pastor, que no sabe qué está pasando. Me mira feo, así como. La culpa de la caída es nuestra. Nosotros. Y cuando pasa algo bueno en nuestras vidas, gracia de Dios, no nuestra performance. ¿Por qué por tus pecados has caído? Yo te invito a hacer una reflexión. Vuelve un poquito en los años de tu historia. ¿Dónde estás? Profesionalmente, laboralmente, familiarmente. ¿Dónde estás tú espiritualmente en este momento? ¿Cercano a Dios? Más o menos. ¿Alejado de Dios? Geográficamente, espiritualmente, ¿dónde te encuentras? ¿Qué es lo que te está alejando de Dios? ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son los ídolos que te están empujando para el más lejos de Dios? Y es por eso que este texto termina como termina. ¿Quién es sabio para entender estas cosas? ¿Quién logra entender de lo que estamos hablando? ¿Quién pone seriedad en estas palabras? Porque no estamos jugando con eso. La razón de tu caída son tus propios pecados. ¿Qué es lo que hace el pecado con nosotros? Nos aparta de Dios. Nos aleja de Dios. Saca el vigor, la alegría, el oxígeno, la paz, la sabiduría. Trae cansancio, irritabilidad, pierde de la pasión por las cosas de Dios. Nos mata. La mano de Jehová pesa como pesaba en David. Y si fue la alegría, él tiene que orar: Padre, restitúyme la alegría de la salvación, porque estoy muerto, mis huesos se envejecieron, no hay vida, no hay alegría. Y Dios pone una condición. Versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica. Si ustedes quieren ser restaurados, se presenten públicamente ante la presencia de Dios. ¿De qué manera? Con la vida, con el corazón, con palabras de arrepentimiento, con una actitud de conversión. Es decir, estoy caminando para allá, lejos de Dios. Conversión es dar la vuelta y volver al camino original. ¿No fue este mensaje que Dios entregó a la iglesia de Éfeso? Acuérdate de dónde has caído. Arrepiéntete. Regresa a tu primer amor.
Porque aún la iglesia de Dios, aún el pueblo de Dios, amado, objeto de la gracia, de la fidelidad de Dios, este pueblo se acostumbra con las bendiciones de Dios y se aleja de Dios y no tiene más espanto por las cosas de Dios, por la creación de Dios, por todo lo que Dios hace. Se acostumbra. Ciego, corazón duro, sordo. Entonces el Señor dice: preséntese delante de mí con arrepentimiento, con conversión de verdad. Después el versículo 3 dice: no nos librará, perdón, el final del versículo 2, nuestra oración es: Señor, límpiame toda iniquidad. Señor, verdaderamente te queremos ofrecer no nuestro diezmo, no nuestro dinero, no nuestro tiempo, no nuestros dones. Señor, te queremos ofrecer todo, porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Cuando nos presentemos delante de Dios en la gloria eterna, cuando el pecado ya no más tendrá dominio sobre nosotros, vamos a entender lo que es la verdadera adoración. Enteros, completos, sin la presencia del pecado. Eso que está hablando el profeta. Sus corazones, sus palabras, sus facultades todas están presentes en el altar de adoración. No es una vida incoherente. Todo, a pesar de pecador que soy, Señor, aquí estoy hoy. Toda mi vida es tuya. Para ti, mis días, lo mejor que tengo es tuyo. Es para ti. El vigor, no importa la edad, es tuyo. Todo es tuyo. Bueno, por un tema de tiempo, te invito ahí a mirar el versículo 4. Versículo 3, solo para destacar, está hablando que nosotros no vamos, no queremos y no debemos confiar en las alianzas de este mundo, en las cosas de este mundo. Confiamos en Jehová, solo en Jehová. Porque en Isaías capítulo 40, versículo 17, el profeta dice: las naciones son como nada delante de Dios. ¿Por qué ponemos nuestro corazón en confiar en las alianzas como hizo varios reyes de Judá o de Israel, confiando más en alianzas humanas que en Dios? Fracasaron. Nosotros lo hacemos de varias maneras en este mundo cuando no confiamos en Dios. El Señor nos está llamando a confiar en Él, a depender de Él. Y muchas veces Dios va a quitar todo, va a sacar todo. Y ojalá podamos decir como Job: hemos recibido de Dios todo el bien. ¿Por qué no queremos recibir el mal? No, nosotros no queremos el mal. No queremos. Pero Dios es obligado a darme todo lo que quiero. Dios es obligado a hacerme feliz. Dios es obligado a atender mis caprichos. Dios prometió dar lo suficiente para que yo viva. Y te desafío: si tú sirves a Dios, estoy seguro que tú tienes lo que necesitas. Porque Dios es fiel. Él es fiel. Entonces las promesas de Dios es: cuando ustedes se vuelven para mí, yo les voy a bendecir. ¿De qué manera? Entonces hay varias analogías que Él utiliza. Mira, primero
el versículo 4, yo sanaré su rebelión. Esta rebelión es infidelidad. La infidelidad es una enfermedad. No somos fieles porque hay una enfermedad en nuestros corazones, la infidelidad. Y Dios la puede sanar. Ustedes son rebeldes, infieles. Yo los voy a sanar. Les amaré, dice el texto, dice el Señor. Los amaré de pura gracia, gracia sobre gracia. Ustedes no merecen, pero ustedes son objetos de mi amor. Ustedes no logran vivir un día sin pecar. Sin embargo, les amo profundamente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a Él mismo, a sus promesas. Y Él promete sanar, curar nuestra infidelidad. Y nos ama incondicionalmente. Dios es la fuente de toda restauración. Él dice en el versículo 5, yo seré a Israel como rocío. ¿Sabe qué significa eso? Donde no llueve es la única posibilidad de vida, el rocío. No hay vida sin rocío. El Señor está diciendo silenciosamente, ustedes son bendecidos y a veces no ven. No estamos viendo. ¿Sabe cuándo nosotros notamos lo que tenemos? Cuando perdemos. Cuando se nos ha quitado. Somos tan bendecidos y no notamos. Yo seré como rocío para ustedes. Es decir, la única posibilidad de vida. Además, dice, versículo 5, todavía, Él florecerá como un lirio. Señor está prometiendo el crecimiento de su pueblo. Va a crecer. La iglesia crece. El reino de Dios crece. Porque la iglesia y el reino de Dios son imparables. Nadie puede detener la iglesia. Islam, Partido Comunista, nada puede detener la iglesia. La persecución, otras religiones que quieren callar los misioneros, los cristianos que están en otros países perseguidos. La iglesia va a crecer. Porque es obra santa. Es obra de Dios. Y cuando la iglesia se calla, Dios levanta las piedras que claman. Además dice que este pueblo es un pueblo estable. Dice en el versículo 5, la última parte, extenderá sus raíces como el Líbano. Un pueblo consistente, firme, bien plantado. No que va a cualquier moda, cualquier onda, para allá y para acá, como hay muchos cristianos así. Escúchenme, vuelven hacia mí y yo les voy a bendecir. Ustedes van a prosperar, van a crecer, se van a profundizar. Versículo 6 dice, y perfumará como el Líbano, las florestas del Líbano, las maderas, con grato olor. Está hablando de un carácter misionero de la iglesia. Ustedes serán el grato olor en todas las naciones, porque yo estoy con ustedes. Ustedes son mi pueblo. Podemos decir que tenemos ídolos, pero ningún ídolo va a decir yo soy tu Dios. Porque no hablan, porque no hacen nada, porque son creados por manos humanas. Y serán de bendición para todas las naciones, como dice el versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados. Van a ser de bendición para las naciones. La promesa que Dios hizo a Abraham: en ti serán benditas toda la tierra. Por causa de esta alianza,
por causa de mi pueblo. Este pueblo será como luz en este mundo caído. Y yo quiero concluir recordándote que Oseas y Gomer representan Cristo y su iglesia en este año que comienza. Es fundamental reevaluarnos, hacer una introspección, una revisión de vida. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Dónde está Dios en el proyecto de mi vida? En mi familia, en mi corazón. No importa cómo fue tu pasado, tu vida. Si hay arrepentimiento verdadero, si hay conversión, si hay súplicas verdaderas delante de Dios y un corazón dispuesto a obedecer, que se entrega a Dios, que reconoce a Cristo como Señor y Salvador y que se rinde ante Él diciendo: Dios, yo no puedo sin ti, toma mi vida en tus manos, hay bendición. Y si tú eres cristiano, hermano, hermana, pero te has alejado de Dios, hoy, ahora, es tiempo de volver, de orar diciendo: Dios, basta, no quiero más estar alejado de ti. Señor, más de ti y menos de mí. Es tiempo de restauración. Y hay un Dios que está aquí. Todavía hay tiempo. Es hoy. Es hoy. Yo te quiero invitar a orar antes de participar de la Santa Cena. Y si tú puedes, hermano, si tú puedes, yo te quiero invitar a ponerte de rodillas delante de Dios hoy. A clamar como nuestro Señor Jesús hizo en un momento de profunda angustia. A orar y a clamar a Dios por restauración de tu vida espiritual. Y a decir: Señor, vuelve. Señor, ayúdame a volver. Señor, toma mi vida en tus manos. Toma mis manos. Me lleva porque estoy tan debilitado que no sé cómo. Ayúdame, Señor. Y Él te ayudará. Vamos a orar. Padre, escucha la oración de tu pueblo en esta mañana. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas. Queremos estar cerca tuyo. Toma nuestras vidas en tus manos hoy, Señor. Guíanos por el camino eterno. Produce por tu Espíritu Santo el verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Porque no queremos estar lejos de ti. No hay gracia, no hay vida, no hay gozo alejados de ti, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos como a tierra seca necesita agua. Necesitamos a ti, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Te necesita más que el aire que respiramos, Señor. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Pon en nuestro corazón una desesperación por ti, Señor, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Hoy, como parte de tu pueblo, públicamente confesamos nuestros pecados, malos pensamientos, palabras que desagradan, actitudes que te desagradaron a ti, que afectaron a hermanos, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestra iglesia, Señor, en el trabajo, nuestra familia. Perdónanos, Señor,
hemos pecado contra ti, pero no queremos estar alejados de ti, Señor. Queremos vivir delante de tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo y gracias porque si estamos clamándote a ti hoy es porque nuestro Redentor venció y nos da el privilegio de estar delante de ti. Bendice, Señor, a esta iglesia durante este año, que sea un año, Dios, de que nos humillemos delante de ti, que te busquemos de todo nuestro corazón. Es lo que más queremos, Señor, es a ti, a ti. Todo lo otro viene por añadidura. Y si tú quieres, Señor, pero nuestra gran necesidad eres tú, Señor. Padre, prepara nuestro corazón para participar, Señor, de la Santa Cena. No es solamente un recordatorio, no es solamente un rito, es vida, Señor. Es vida que nace de la muerte, es vida que trae el perdón, mucho más que una denominación, que una religión. Es Cristo que murió y resucitó y vive estar. Y hoy inspiramos la teología y la certeza que vivir es Cristo. Te alabamos, Señor. Bendice estos elementos, Señor. Bendice el pan y trae el recuerdo del cuerpo que fue molido en la cruz. Gracias por la sangre derramada en la cruz, que purifica todo pecado. Es la única sangre que tiene poder para salvar. Gracias y gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos invitar a los presbíteros que pasen adelante.